El Real Madrid se mueve sin hacer ruido, conviene prestar atención. Porque no suele hacerlo por capricho, ni por improvisación, ni por rellenar huecos sin importancia. Cuando en Concha Espina se activa un radar concreto, casi siempre responde a una carencia detectada con antelación, a un desequilibrio que el club no está dispuesto a tolerar más tiempo. Y hoy ese radar apunta hacia el sur. Hacia Sevilla. Hacia un perfil que no llena portadas internacionales, que no protagoniza vídeos virales cada fin de semana, pero que encaja de manera inquietantemente precisa en una de las obsesiones actuales del Real Madrid, el flanco derecho de la defensa. Porque mientras el foco mediático se lo llevan las grandes estrellas, las operaciones galácticas y los nombres que dominan el mercado mundial, en Valdebebas se libra otra batalla mucho más silenciosa, pero igual de decisiva. La batalla por el equilibrio. Por la solidez. Por esos futbolistas que no exigen el balón, pero sin los cuales el sistema se rompe. El nombre que ha empezado a circular con fuerza en los despachos blancos es el de José Ángel Carmona. Sevillista. Español. 23 años. Un perfil que, de entrada, parece discreto. Pero precisamente ahí reside el mensaje. El Real Madrid no está buscando ruido. Está buscando fiabilidad. La planificación deportiva del club entra en una fase muy concreta. Se avecinan incorporaciones de peso, jugadores con estatus mundial, futbolistas que acaparan focos, salarios altos y jerarquía inmediata. Y cada vez que eso ocurre, Florentino Pérez y su equipo tienen clara una cosa: hay que compensar. Rodear a las estrellas de perfiles con hambre, disciplina y comprensión total del sacrificio colectivo. En ese contexto aparece Carmona. Un defensor que no necesita presentación internacional, pero que se ha ganado el respeto dentro de la liga a base de regularidad, intensidad y una madurez impropia de su edad. En el Sevilla se ha convertido en una pieza estructural. No en una promesa, no en una apuesta, sino en una certeza. Y eso, en un club que ha vivido temporadas convulsas, tiene un mérito enorme. El Real Madrid valora, por encima de todo, la polivalencia. Y Carmona cumple ese requisito con nota. Lateral derecho natural, sí, pero también capaz de actuar como defensor central cuando el contexto lo exige. Un jugador que entiende cuándo proyectarse, cuándo cerrar por dentro y cuándo sostener al equipo desde la prudencia. En una era en la que los laterales suelen vivir al borde del desorden táctico, este tipo de inteligencia es oro puro. No es casualidad que los informes que llegan a Valdebebas destaquen precisamente su lectura de las transiciones. Carmona no solo corre. Piensa. Sabe cerrar el espacio interior cuando el equipo ataca, evita exposiciones innecesarias y ofrece una seguridad que permite a los centrales respirar. Y eso, para un Real Madrid que ha sufrido demasiado a la espalda de su defensa en los últimos tiempos, es una prioridad absoluta. La operación, además, encaja perfectamente en la lógica económica del club. José Ángel Carmona tiene contrato hasta 2028, lo que obliga a una negociación formal y respetuosa con el Sevilla. Pero su tasación actual ronda una cifra asumible, cercana a los 12 millones de euros. Una cantidad que el Real Madrid considera estratégica, no solo por el rendimiento inmediato, sino por el margen de crecimiento del jugador. Su temporada no pasa desapercibida. 17 partidos de liga, 1 gol, 3 asistencias y una sensación constante de fiabilidad. No es un lateral de estadísticas infladas, sino de impacto real en el juego. Profundidad cuando hace falta, contundencia cuando se requiere y una continuidad que los técnicos valoran especialmente en un calendario cada vez más asfixiante. Desde Sevilla son conscientes de lo que tienen entre manos. No es casual que el club haya rechazado ofertas procedentes de mercados extranjeros menos exigentes desde el punto de vista deportivo, pero más agresivos en lo económico. Carmona es un activo protegido. Un jugador al que se le ve recorrido, liderazgo y peso específico en el proyecto. Y precisamente por eso, cualquier conversación con el Real Madrid tendrá que ser seria. Pero el club blanco juega con un factor decisivo: el perfil. Español. Formado en la liga. Con experiencia en selecciones inferiores. Adaptado al ritmo, a la presión y a la exigencia del campeonato. En un momento en el que las listas europeas y el equilibrio del vestuario importan tanto como el talento puro, este tipo de fichajes ganan valor estratégico. Además, el Real Madrid no esconde su intención de reforzar el cupo nacional. No como una cuestión estética, sino funcional. Futbolistas que entiendan la cultura del club, el entorno mediático, la presión del Bernabéu y la obligación permanente de competir por todo. Carmona encaja en ese molde. En las oficinas de Valdebebas, se sigue cada uno de sus partidos con lupa. Se analiza su resistencia física, su evolución en la toma de decisiones y su capacidad para asumir responsabilidades en escenarios adversos. Porque no se trata solo de rendir en un contexto estable,
sino de responder cuando el estadio aprieta y el margen de error desaparece. La comparación con otras opciones del mercado nacional existe, pero la balanza empieza a inclinarse. No solo por juventud o precio, sino por encaje inmediato. Carmona no llegaría como titular indiscutible, pero sí como una pieza preparada para competir desde el primer día. Y eso, en un vestuario lleno de jerarquías consolidadas, es exactamente lo que se busca. La idea es clara: construir una defensa capaz de rotar sin perder identidad. Rodear a las grandes figuras de jugadores que mantengan la intensidad alta, que no reclamen protagonismo y que entiendan que cada minuto en el Real Madrid es un examen. En ese plan, el lateral derecho se ha convertido en una prioridad silenciosa. El Real Madrid sigue fiel a una máxima que rara vez falla: captar talento de la liga antes de que el mercado inglés dispare los precios. Anticiparse. Leer el contexto. Moverse cuando otros aún dudan. Y Carmona representa esa oportunidad antes de que su nombre empiece a circular con más fuerza fuera de España. Nada está cerrado. No hay acuerdo firmado. No hay anuncio inminente. Pero el interés es real, sostenido y estratégico. Los próximos meses serán clave para definir si esta operación se acelera o se mantiene en observación hasta el verano. En cualquier caso, el mensaje es claro: el Real Madrid no descuida los detalles. Porque mientras todos miran a las estrellas, en Concha Espina siguen construyendo el andamiaje que sostiene los títulos. Y a veces, ese andamiaje comienza con un nombre que pocos esperaban, pero que encaja a la perfección en el plan. Hay talentos que aparecen. Y hay talentos que irrumpen. Pero muy pocos pertenecen a esa categoría especial que inquieta a los grandes incluso antes de ser titulares indiscutibles. Arda Güler es uno de ellos. Y por eso, cuando su nombre empieza a circular con insistencia fuera del Real Madrid, no es una casualidad, ni una exageración mediática, ni un simple rumor de mercado. Es una advertencia. Porque el crecimiento de Arda Güler ya no es una promesa a futuro. Es una realidad incómoda para los rivales y un tesoro que el Real Madrid sabe que debe proteger con inteligencia. El joven talento turco ha dejado de ser el proyecto ilusionante para convertirse en una pieza que empieza a alterar los planes de otros grandes clubes europeos. Y cuando eso ocurre, el contexto cambia por completo. En Chamartín lo tienen claro. Arda no es solo técnica. No es solo talento puro. No es solo ese toque diferencial que levanta al público del asiento. Es personalidad. Es carácter competitivo. Es una comprensión del juego que no se enseña y que no se improvisa. Y eso, en un club donde cada minuto pesa toneladas, marca la diferencia entre un buen jugador y uno llamado a marcar época. Desde su llegada al Real Madrid, el proceso ha sido meticuloso. Sin prisas artificiales, sin forzar protagonismos, sin exponerlo más de la cuenta. El club sabía exactamente lo que tenía entre manos. Un futbolista con un talento descomunal, sí, pero también con una madurez mental poco habitual para su edad. Arda ha ido quemando etapas con una naturalidad que desconcierta incluso a quienes conviven con él a diario. Cada aparición suya deja una sensación clara: entiende el juego. Sabe cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo asumir riesgos y cuándo esconder el balón. No juega para lucirse, juega para influir. Y esa influencia empieza a ser cada vez más visible en partidos de exigencia real, no solo en contextos favorables. En Valdebebas destacan algo que no siempre se ve desde fuera: su capacidad para asumir responsabilidades. Arda no se esconde. Pide la pelota. Se ofrece entre líneas. Intenta soluciones incluso cuando el margen de error es mínimo. Y eso, en el Real Madrid, es una prueba de carácter. Por eso no sorprende que su nombre haya llegado a oídos de entrenadores obsesivos con el talento creativo. Y entre todos ellos, hay uno que lo observa con especial atención desde Inglaterra. Mikel Arteta. El técnico del Arsenal no oculta su admiración. No es un interés superficial. No es una recomendación de ojeadores sin peso decisorio. Es una convicción personal. Arteta ve en Arda Güler un futbolista capaz de elevar el techo competitivo de su proyecto. Un jugador que encajaría de manera casi quirúrgica en su idea de fútbol. En Londres lo saben. El Arsenal ha dado pasos gigantes en las últimas temporadas. Ha recuperado identidad, ambición y competitividad. Ha vuelto a mirar de frente a los grandes. Pero también reconocen una carencia: la creatividad diferencial en los momentos límite. Ese futbolista capaz de romper partidos cerrados cuando el plan colectivo se atasca. Ahí aparece Arda Güler en el radar. Su visión de juego, su capacidad para jugar entre líneas, su inteligencia táctica y su talento para decidir en espacios reducidos lo convierten en una tentación peligrosa. Para Arteta, no sería una apuesta a largo plazo, sino una pieza con impacto inmediato y proyección estelar.
Desde la óptica del Arsenal, la operación tendría todo el sentido del mundo. Juventud, talento, margen de crecimiento y una mentalidad competitiva ya contrastada en uno de los clubes más exigentes del planeta. Un fichaje que no solo reforzaría al equipo, sino que enviaría un mensaje claro al resto de Europa. El Arsenal quiere dejar de ser aspirante para convertirse en referencia. Pero aquí es donde la historia choca con la realidad del Real Madrid. Porque en Chamartín no hay ninguna duda. Arda Güler es intocable. No forma parte del mercado. No está en venta. No es moneda de cambio. El club lo considera un jugador estratégico, uno de esos nombres sobre los que se construye el futuro inmediato y el medio plazo del proyecto. Además, el propio futbolista se siente cómodo. Sabe dónde está. Sabe lo que significa triunfar en el Real Madrid. Y es consciente de que su rol no ha hecho más que empezar a crecer. Aquí no hay ansiedad por minutos, ni sensación de estancamiento. Hay paciencia, confianza y una hoja de ruta clara. Eso sí, el fútbol moderno enseña una lección constante. Nada es imposible cuando entran en juego cifras extraordinarias. El Arsenal tiene músculo económico. Tiene un proyecto atractivo. Tiene un entrenador convencido. Pero aún así, cualquier intento real por sacar a Arda Güler del Santiago Bernabéu exigiría algo más que dinero. Exigiría romper una convicción interna del Real Madrid. Exigiría convencer al jugador de que su futuro está lejos del club que apostó por él cuando otros dudaban. Exigiría una operación de dimensiones mayúsculas, tanto económicas como simbólicas. Y hoy, ese escenario parece extremadamente lejano. En el club blanco observan el interés con calma, incluso con cierta satisfacción. Porque cuando los grandes llaman a tu puerta preguntando por tus jóvenes talentos, es una señal inequívoca de que el plan funciona. Pero también es una alerta. Una confirmación de que hay que proteger, cuidar y potenciar lo que se tiene dentro. Arda Güler sigue creciendo. Sigue aprendiendo. Sigue sumando galones. Y mientras en Inglaterra sueñan con verle brillar en la Premier League, en Madrid disfrutan de cada paso firme hacia un futuro que promete ser brillante. El Arsenal observa. Arteta admira. Europa toma nota. Pero, por ahora, el talento sigue siendo blanco. Y en el Real Madrid saben que cuando un jugador así empieza a generar este nivel de deseo externo, la respuesta no es venderlo. Es blindarlo. Porque algunos futbolistas no están hechos para completar proyectos ajenos. Están hechos para liderar el tuyo.